Muy buenos días. Bienvenidos a las cápsulas de Derecho y Vida Real. Vamos a platicar de la influencia del derecho romano en la Edad Media y en la Edad Moderna, incluso como un tema para la materia de teoría general del Estado. ¿Qué pasa con el Imperio Romano? Bueno, sabemos muy bien que en el 476 después de Cristo, curiosamente, al menos hasta los datos que yo he tenido acceso, el último emperador de Roma se llamó Rómulo. Qué curioso, fue el primer gobernante de Roma, fue el primer rey, Rómulo. ¿Y qué pasó con Roma? ¿Qué pasó con el Imperio Romano de Occidente? Cae, y bueno, el derecho romano tuvo influencia como objeto de estudio en las universidades por parte de los glosadores, que eran los que tenían que conocer el latín antiguo y el griego antiguo, es decir, para hacer traducciones. Después viene la obra de los postglosadores, que son los que conocen las leyes romanas, el derecho romano, pero también van haciendo adaptaciones a los preestados europeos. Son los que van adaptando para crear nuevas normas jurídicas. El derecho romano prácticamente, lo podemos ver en Italia, prácticamente sobrevivió durante varios siglos, hasta la fecha sigue sobreviviendo, pero sobrevivió porque en Italia eran ciudades-estado, no se hizo propiamente un estado nacional, como pasó en el siglo XIX. Ahí encontramos a personajes como Garibaldi. Pero en esos estados, por ejemplo en Florencia, en Venecia, en la propia ciudad de Roma, pues propiamente encontramos o podemos observar que estaba en vigor el antiguo derecho romano, demostrando su eficacia que tuvo y hasta la fecha lo sigue teniendo, puesto que hay varias figuras del derecho privado que tienen su base en el derecho romano. Luego encontramos a finales del siglo XVIII los primeros intentos de codificación. Entonces de ahí vamos a ver la gran influencia que tuvo en el derecho francés con el Código Civil Napoleónico de 1804, el propio Código de Comercio Napoleónico de 1808, para llegar incluso al derecho alemán. El Código Civil alemán es de 1900. Y ahí encontramos una obra de un importante jurista alemán, que era don Fernando Carlos de Savigny. Sin él no se podría entender el derecho alemán, es decir, un derecho que no se iba a concretar, como pasó incluso en países del lejano oriente, a copiar al Código Civil Napoleónico, sino que se iba a concretar a conocer bien el derecho francés a través de las obras, por ejemplo, de Boniface y de Georges Ripert, pero también cómo crear su propio derecho a partir de su propia experiencia que habían tenido antes de que fueran un Estado-nación, Alemania, en el siglo XIX, que quien la unificó fue Otto von Bismarck. De ahí encontramos que toda la codificación de América Latina tiene su base en el Código Civil francés y él mismo tiene su base en el derecho romano. Por lo tanto, no se puede entender bien el derecho civil si previamente no se ha estudiado el derecho romano. Les agradezco su fina atención.